¿Qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Y en este video vamos a ver en qué consiste el triple producto escalar o también llamado producto mixto entre vectores. Bien, la definición es esta. De entrada pues van a ser tres vectores en el espacio, eso sí vamos a especificar que se va a dar en tres dimensiones este triple producto escalar o producto mixto. Entonces va a ser el producto punto entre un vector A con el vector producto cruz de otros dos vectores, y aquí estamos llamando B y C para llevar el orden. Entonces se va a resolver simplemente con un determinante de 3 por 3, donde en el primer renglón las componentes van a ser del vector A en el espacio en X, Y y Z, luego en ese mismo orden para el vector B y luego para el vector C. De tal manera que entonces pues va a ser al final de cuentas resolver un determinante. También es muy importante en este caso pues analizar la interpretación geométrica que tiene este triple producto escalar o producto mixto, que nos va a proporcionar el volumen de un paralelepípedo cuyos aristas son esos tres vectores A, B y C, o los que se nos den en algún ejercicio o problema. Bueno, un paralelepípedo, recordemos de la geometría básica, es un poliedro con 6 caras, es decir, un hexaedro, y estas 6 caras, cada una de ellas son un paralelogramo. Un paralelogramo a su vez es un cuadrilátero, una figura plana, con dos lados paralelos entre sí, pero con ángulos diferentes de 90 grados. Entonces esto difiere de un rectángulo o de un cuadrado por esa razón. Entonces las 6 caras de un paralelepípedo son paralelogramos. Y van a ser entre sí paralelas de 2 en 2. Por ejemplo, esta cara frontal va a ser paralela a la cara posterior, la cara que está del lado derecho va a ser paralela a la del lado izquierdo y la de arriba con la de abajo. Esto entonces va a ser el volumen de la figura, o más bien del sólido que vamos a calcular con el triple producto escalar entre vectores. Aquí, bueno, cabe resaltar que el triple producto escalar de hecho nos va a dar como esto es un determinante ya de números, ya sin las componentes I, J y K, a diferencia del producto cruz, donde recuerden que ahí tenemos I, J y K en el primer renglón, y además el producto cruz pues nos da un vector como resultado, un vector ortogonal al plano donde yacen los vectores con los cuales estamos haciendo el producto cruz. Aquí no, aquí lo que vamos a obtener es un producto es un escalar al final de cuentas, por eso se llama así, producto triple, producto escalar triple, porque son tres vectores y nos dan como producto un número real o un escalar, una cantidad no vectorial. Ese número, cuando yo le obtengo su magnitud, es decir, con valor absoluto, sin el signo negativo, siempre positivo, bueno, nos va a dar el valor del volumen de ese paralelepípedo, que se forma por esos tres vectores que se nos den. Vamos a ver entonces un ejemplo. Obtener el volumen del paralelepípedo generado por estos tres vectores A, B y C. Bueno, voy a realizar yo la gráfica de estos tres vectores para que también vayamos haciendo una introducción a lo que son vectores en tres dimensiones. Ya vimos algo en el video anterior de vectores 5 con el producto cruz o producto vectorial, que ya se sale del plano, el producto cruz ya está en tres dimensiones. Ahora vamos a ver en este caso primero cómo ubicar coordenadas en un sistema de tres dimensiones. En ese sistema de tres dimensiones que yo tengo en la gráfica, se le conoce como el nombre de dextrógiro. En este caso el eje de las X está saliendo del plano de mi pizarrón, el eje Y está horizontal y el eje Z es vertical, que es de hecho el sistema que más comúnmente se utiliza, el sistema en tres dimensiones dextrógiro. Aquí tenemos entonces que cada punto en el espacio de tres dimensiones va a estar dado por, en lugar de un par ordenado como en el plano, va a estar dado por una terna ordenada de la forma X, Y, Z. Siempre vamos a seguir ese orden de la terna. En vectores unitarios, como vimos en el video anterior del producto vectorial, esto corresponde al vector Y en X, J en Y y K en Z. De tal forma que estos vectores expresados en componentes de vectores unitarios las puedo traducir en su forma rectangular o cartesiana para que sea un poco más fácil de ubicar esas coordenadas en el espacio.
El vector A entonces es 3i menos 5j más k. Entonces esto se traduce como 3 en x, y es menos 5 y la componente en z corresponde a k, pues sería 1, ¿no? Si no se escribe ya sabemos que es 1. Lo mismo haríamos para el vector b. El vector b va a ser 2j menos 2k. No tiene componente en y. Entonces la componente n o la coordenada en x es 0 de este vector. Con j que corresponde a y, este coeficiente nos da la coordenada en y. Y luego en z va a ser con k menos 2. Recuerden poner todo y sus signos, ¿no? Si son positivos o si son negativos se tienen que poner los signos. Y el vector c, de la misma forma, entonces nos queda 3,1, 1. Vamos a ubicar entonces las coordenadas del vector A en el espacio. Entonces en este caso para el vector A es 3 en x. Vámonos aquí al eje x. La punta de flecha, recuerden, al igual que en el plano de 2 dimensiones, me dice la dirección de los números positivos. Partiendo del origen hacia esta dirección, como me indica la punta de flecha, son números positivos. Detrás de 0 serían números negativos. Entonces es 3. Estaríamos aquí hablando del 3. Luego vamos a hacer la intersección en y, que es menos 5. Y tiene su dirección positiva del lado derecho y entonces negativa del lado izquierdo, y estaría aquí entonces el menos 5. Una observación importante con este espacio de coordenadas es que las líneas de graduación de las unidades, vean, para el eje X estas líneas son todas horizontales. Estas líneas de graduación son todas horizontales o paralelas al eje Y. Mientras que las líneas de graduación de unidades para el eje de las y son líneas paralelas al eje x. Aproximadamente se utiliza un ángulo de 45 grados en estos sistemas de coordenadas. Bien, entonces vamos a trasladar o hacer una proyección de líneas punteadas, aquí también horizontal, y otra que salga el menos 5 paralela al eje de las x. En esa intersección ponemos un puntito. Ya tenemos la intersección en el plano, primeramente en el plano XY, y lo único que tenemos que hacer es ver la coordenada en z. Si z es positivo, entonces nos moveremos hacia arriba según la punta de flecha, o si z fuese negativo, hacia abajo del origen. Aquí la componente en z es 1, entonces a partir de aquí únicamente debo subir una unidad. A partir de este punto subo una unidad y bueno, voy a borrar ya estas líneas de guía para que el vector no se estorbe, se vea más claro. Y para trazar el vector únicamente, igual que en 2 dimensiones, vamos a ir desde el origen hasta este punto, hacia la coordenada en el espacio. Y ahí tengo en color rojo el vector A. Vamos a graficar en color verde al vector B, que es 0 en x. Bueno, aquí en x no nos movemos, estamos en el origen. 2 en y, positivo es a la derecha, aquí estaría el 2. Entonces 0,2, el punto queda aquí, sobre el eje de las y. Y como podemos ver en z es menos 2, entonces a partir de este punto tendré yo que bajar 2 unidades, 1 y 2. Aproximadamente por aquí se localiza el vector B, de esta manera. Entonces en color verde tengo el vector B. Por último el vector C, vamos a graficarlo en color negro. Coordenada en x es 3, aquí está también sería 3. 1 en y, vamos a hacer la intersección del 3 con el 1 en ese plano XY, primeramente, como ya les expliqué, prolongando con una línea horizontal a partir del eje de las X y una línea inclinada paralela al eje X que parte de Y. En esta intersección, entonces ya tengo la coordenada 3 y 1, pero nos falta Z, que también es 1. A partir de este punto subimos una unidad exactamente
correspondiente al eje de las zetas, y aquí yo tendré graficado mi vector C en color negro. Este es el vector C, ¿sí? Y entonces, bueno, voy a borrar las líneas de guía, ya no las vamos a necesitar, para que no interfieran con la claridad del dibujo. Y entonces estos tres vectores van a ser las aristas que generan un paralelepípedo, ¿no? Aproximadamente, entonces, completando la figura de un paralelepípedo, aquí de manera aproximada, ¿sí? Pues tendríamos algo así, ¿sí? Obviamente esto tendríamos que hacerlo con regla y una buena graduación para que sea más claro, ¿sí? Entonces aproximadamente algo así quedaría hecho el paralelepípedo. Y bueno, no me quedó así tan perfecto, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que esto es un paralelepípedo, y lo importante ahorita es que vamos a calcular el volumen que ocupa este paralelepípedo en el espacio, en unidades cúbicas. Para eso entonces vamos a realizar ahora sí la definición que tenemos aquí del determinante. De 3 por 3, ¿no? Entonces, con estos vectores o con estos va a ser el volumen. Ya voy a poner directamente el determinante que define este triple producto escalar de estos tres vectores A, B y C. Entonces, el primer renglón son las primeras componentes, o sea, el primer vector en ese orden. Aquí el orden, pues también hay que tomarlo en cuenta para plantear el determinante que le corresponde. Entonces, esto es AX, AY y AZ. Estas tres componentes, estos tres números van entonces en el primer renglón, 3 menos 5 y es 1, ¿no? Luego, para el segundo renglón, igual las componentes de B, 0, 2 y menos 2. Y las componentes del vector C, que son 3, 1 y 1, formarán nuestro determinante de 3 por 3, y entonces ya se vuelve pues una cuestión del álgebra, ¿no? Otra vez resolver un determinante, lo vamos a calcular con el mismo método que estuvimos viendo en el video anterior del producto vectorial. Entonces, desarrollando este determinante, recuerden, primero se tapa el primer renglón y la primera columna, ¿no? Cancelamos esos dos, primer renglón, primera columna, y estos números nos van a dar el primer determinante reducido de 2 por 2. 2 menos 2, 1 y 1. ¿Sí? Y esto multiplicado por el número donde, digamos, se da la intersección de la columna y del renglón que cancelamos. El número que está en la intersección de esa columna y de ese renglón que cancelamos es 3. En este caso, entonces, por 3. En el producto cruz era el vector unitario y. Aquí no, aquí es el número que corresponde a la componente en X del primer vector. Luego menos, recuerdan que se alterna más, menos, luego más. Otro determinante de 2 por 2, pero ahora cancelamos la columna de medio. El primer renglón siempre se cancela y la columna de medio, dándonos estos números 0, menos 2, 3 y 1, multiplicado por 5 ahora, más el último determinante. Vamos a cancelar la última columna y nos quedará entonces este determinante de aquí. Primer renglón 0, 2, segundo renglón 3, 1, multiplicado por el número donde se está coincide o se intersecta la cancelación, que es en este caso por 1. Y aquí, perdón, se me está yendo el signo, es menos 5. Entonces 3 aquí
menos 5, observen, eso es las coordenadas o componentes del primer vector y 1 aquí. Desarrollamos nuestros determinantes de 2 por 2, ya saben, esta primera diagonal es positiva, su producto 2 por 1, menos la segunda diagonal que va a ser negativa su producto, o se le antepone un signo menos, más bien, multiplicado por 3 menos, hacemos lo mismo con este término del determinante, ahora sería 0 por 1, menos 3 por menos 2, o menos 2 por 3, como quieran, multiplicado por el menos 5 todavía, más otro determinante desarrollado para este término, ahora sería 0 por 1, menos 3 por 2, o 2 por 3, multiplicado por 1. Hacemos nuestras operaciones básicas, en este caso, entonces esto va a ser igual a 2 por 1, 2, menos por menos quedará más, 1 por 2, 2, y esto multiplicado por 3 menos, vamos ahora aquí, 0 por 1 se elimina, va a quedar menos 3 por menos 2, que sería 6 por menos 5, más este también se elimina, y quedaría menos 6 por 1. Aquí tenemos que esto nos da 4 por 3, 12, menos, por este menos va a quedar más, y los números 6 por 5, 30, aquí más por más quedará menos, 6 por 1, 6, y finalmente ya nos quedan sumas y restas. Entonces aquí, por ejemplo, serían 42 menos 6, lo cual es igual a 36. Este número, bueno, en sí ya es positivo, pero si fuera negativo, recuerden que la magnitud es obtener el valor absoluto. Entonces, ¿esto cómo se va a interpretar? Bueno, en términos de volumen, estos serían 36 unidades cúbicas. Ese es el volumen que este paralelepípedo que vemos en esta gráfica, pues ocupa en el espacio. Y de esta manera, entonces, ya concluimos con este tutorial con lo que es el triple producto escalar o producto mixto y su aplicación más común, al menos de forma geométrica, que es el cálculo de volúmenes para paralelepípedos generados por 3 vectores. Así que, pues, les deseo mucho éxito en sus exámenes, estudien, repasen, hagan ejercicios de diferentes libros, ¿no? En este caso, bueno, son temas que vienen en libros de cálculo, pero cálculo ya vectorial, ¿no? Dándole un enfoque al cálculo vectorial. O algunos libros de álgebra lineal también contienen estos temas, en fin, según la bibliografía que sus respectivos profesores les estén proporcionando en la escuela. Y pues a ponerse a practicar, ¿no? Hacer ejercicios, arrastrar el lápiz, porque pues esto es así de práctica. Así que nos vemos para el siguiente video.